Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Construyamos un país mejor. En el mundo entero se está promoviendo la telemedicina y en nuestro país hay un marco legal desde el año pasado. Vamos a hablar con Liliana Cárdenas, directora general de Telesalud, referencia y urgencias del MINSA, para que nos cuente de qué se trata la telemedicina, cómo es que todos los peruanos nos podemos beneficiar y cuáles son sus infinitas posibilidades. Doctora Cárdenas, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Aló, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por esta oportunidad. Bien. Mi nombre es Liliana Ma. Perdón, Liliana Ma Cárdenas. Ok, Sí, doctora correcto. Cárdenas, mil disculpas. No, Doctora, tranquila. cuéntenos cómo está funcionando la telesalud en el Perú, si es que ya hay gente que está echando mano de este recurso y un poco lo que planteábamos al inicio. ¿Qué posibilidades tienen los pacientes al sacarle el jugo a la telesalud? Cuéntenos, por favor. Sí, esa es una muy buena oportunidad para poder comentarles de que la telesalud ya viene implementada en el país a través del Ministerio de Salud mediante una red nacional de telesalud que agrupa los establecimientos de salud como hospitales generales, institutos especializados y hospitales regionales también y centros de salud. Casi tenemos más de 2.000 establecimientos de salud que pertenecen a esta red nacional de telesalud y hace 3 años venimos haciendo teleconsultas de manera virtual, es decir, a distancia, a través de una pantalla con internet. Pero nosotros nos limitábamos, digamos, a eso, tener videollamadas de un profesional de la salud a otro profesional de la salud, porque en ese caso nuestros pacientes siempre iban al establecimiento de salud. Apenas llega la cuarentena, nos cambia toda la perspectiva y tuvimos que adaptarnos a que muchas veces las personas desde su casa necesitaban una atención y no podían salir al establecimiento de salud. Por otro lado, el personal de salud también se encontraba en sus casas porque tenían que estar en aislamiento domiciliario y muchos establecimientos de salud de primer nivel de atención cerraron, pero también había personal de salud que tenía alguna comorbilidad o tenía más de 65 años y tenía que estar en casa y quería atender a los pacientes. Entonces, lo que nosotros hicimos a través de Telesalud para este tiempo del COVID, este tiempo de aislamiento social, es implementar centrales telefónicas y acceso telefónico a los pacientes, números telefónicos que tengan apertura donde reciban los médicos y también cambiar nuestra normativa. Nuestra normativa no permitía ese tipo de atenciones, pero ahora ya lo tenemos implementado y esto nos ayuda bastante para que ya las personas desde su casa puedan hacer puedan solicitar una atención o una orientación en temas de salud, sea de COVID o no COVID. ¿Cómo funciona en la práctica? En la práctica, muy buena pregunta, porque, por ejemplo, les digo, en las regiones o en las direcciones regionales de salud, la Dirección Regional de Salud coloca un número y un hospital dicen llamen a este número y comuníquense con nosotros. Los hospitales lo mismo. El hospital tal pone su central de llamadas, lo hace público y las personas pueden acceder a estos médicos del establecimiento de salud o de una dirección regional de salud. Pero a nivel nacional, ustedes ya han escuchado de la línea 113. Sí. Antes no tenían opciones. Ahora tenemos 8 opciones en la línea 113, de tal manera que si uno quiere una atención en salud, puede solicitar en la misma línea 113, opción 8, una atención inmediata de orientación en salud. Y si uno quiere, puede incluso
reservar una cita que va a ser atendida por mensajería de texto o por llamada telefónica en una opción 4. O sea, estamos abriendo Doctora, varios canales. Sí, más desde la ignorancia que desde el escepticismo, pero ¿llega a sustituir una consulta, digamos, con el recurso de la telesalud? ¿Llega a sustituir la consulta presencial? ¿Será quizá porque he crecido yendo a citas con médicos y a confiar en la relación con el médico y en esa interacción en consulta, ¿no? ¿Cómo cambiar el chip, ¿no? ¿Cómo pensar que en adelante sí puede ser un sustituto la consulta virtual? Efectivamente, la relación médico-paciente es algo que no se puede reemplazar. La atención virtual no va a reemplazar una atención presencial y definitivamente hay atenciones que van a ser necesariamente tener que ser presenciales. No todas las consultas o las teleconsultas pueden ser atendidas de manera virtual, porque entenderán que hay, por ejemplo, los procesos quirúrgicos que necesitan una palpación para saber si hay un dolor específicamente donde el médico necesita examinar porque va a ser intervenido. Entonces estamos hablando de atención primaria. Puede ser atención primaria o atención especializada. En esos casos, básicamente las enfermedades o las patologías que nosotros decimos médicas se ven beneficiadas con la telesalud porque se necesita mucho diálogo y poco examen médico. Y también para hacerle el seguimiento a los casos y a los expedientes, ¿no? ¿Cuántas veces uno regresaba al médico para que te lea los resultados y los interprete y te dé un diagnóstico o te informe de un tratamiento? Eso es perfectamente reemplazable. Exacto, porque ahora ya incluso podemos hacer videollamadas, podemos enviar los exámenes auxiliares o las imágenes a través de un dispositivo, sea una computadora, sea una laptop, sea una tablet o sea un celular. Entonces, mientras el médico tenga nuestros exámenes auxiliares, nuestras imágenes, o podemos hacer una videollamada, podemos avanzar mucho. Pero, por ejemplo, en un tema quirúrgico, el médico sí tiene que examinar, tiene que palpar y tiene que estar seguro porque va a hacer una intervención. Ahí, si no hay reemplazo, se tiene que acudir al médico. Entonces, hay ciertas limitaciones y hay ciertas precauciones que el profesional de la salud sí va a tener que tener en cuenta. O sea, si yo tengo un paciente ya conocido, ustedes tienen sus médicos de cabecera que los conocen de años y ya saben que están tomando tales medicinas y de repente lo que hacen es aumentarle otro medicamento o bajarle la dosis o subirle la dosis, regulación de dosis. Pero si es un paciente nuevo, ahí sí va a tener que poder el profesional de la salud decidir si lo hago por teleconsulta o necesariamente decido hacerlo presencial. Eso ya queda a criterio médico. Ahora, esto resulta útil, por supuesto, en tiempos de pandemia, pero si estamos hablando de personas que viven en áreas rurales, en comunidades alejadas, pues es una intervención muy importante. ¿Ustedes ya han podido tener resultados respecto a los objetivos que se habían planteado? Sí, realmente ha sido más exitoso de lo que nosotros pensábamos, porque la necesidad de la población es bastante alta. Diariamente nosotros recibimos llamadas de las diferentes regiones del país y, como dicen, de zonas muy rurales donde necesitan esa atención y esa consejería, incluso una pequeña orientación en salud acerca de COVID o no COVID, y nosotros le podemos resolver. Más o menos en la línea 113 hemos resuelto en mensajería de texto 12,000 atenciones. Vía telefónica, con cita, más de 12,000 atenciones desde el 13 de abril, que se abre el servicio. Y digamos, llamando al 113 si quiero inmediatamente una atención de salud mental o una atención de que me hagan una consejería, que si estoy con fiebre, puede ser COVID o no. Entonces, en ese caso, si nosotros hemos tenido mucho más, realmente diariamente, les comento, tenemos cerca de 30,000 llamadas diarias. Entonces, hay mucha necesidad y nosotros estamos prestos a poder brindar ese servicio de atención, orientación en salud. En algunos casos, sí debo recalcar,
de que no estamos facultados para recetar en todos los casos, porque tenemos que ver una historia clínica, un antecedente y todo. Pero la orientación de salud es como lo que hace, por ejemplo, en Sendío, Cuidando tu Salud. El doctor Elmer Huerta hace orientación, exactamente, hace una teleorientación en salud. Estaba pensando justamente en el tema mental. Usted mencionó la expresión salud mental. ¿Y cuánta gente que se ha sentido durante años cohibida, ¿no?, de ir de pronto a un centro de salud, de presentarse como una persona que tiene tal o cual problema, porque son muchas enfermedades mentales que están estigmatizadas en nuestro país? Esta puede ser una herramienta, pero importantísima, ¿no? Es muy valioso. Hay muchas personas que incluso tienen temores o ideas suicidas, entran en depresión o entran en ansiedad. Y justamente tenemos también otra opción en la línea 113, que es la opción 5, para atención de salud mental. Incluso para profesionales de la salud que tienen miedo, que ya no saben, porque tienen mucha carga. Lo que se ven diariamente en los establecimientos de salud es muy fuerte. Cada caso es un mundo. Entonces, también tenemos esa línea de ayuda para el personal de salud en temas de salud mental. Y realmente escuchar una voz al otro lado de la línea es un alivio, y mejor si es un profesional de la salud, no solamente salud mental, también tenemos en nutrición, en obstetricia, para el tema de las gestantes, seguimiento de las gestantes, inmunizaciones. Doctora, sí, muchísimas gracias por contarnos todo lo que ganamos con el tema de la telesalud, y ojalá que en un futuro no tan largo, más bien a mediano plazo, podamos ver, ¿no?, diariamente, ojalá, los beneficios de esta tecnología. Muchas gracias a la doctora Liliana Ma Cárdenas, directora general de Telesalud, Referencia y Urgencias del MINSA. Vamos avanzando, Renato. Lo que se hacía lentito, la pandemia nos ha obligado a hacerlo rápido, ¿no? Pero ahí estamos, avanzando como país. Pausa y volvemos. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP,